¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión haremos una reseña de un cautín el cual tiene muy buenos comentarios debido a su precio y al kit con el que viene. Es bastante económico y es de lo más recomendable para las personas que van empezando y que son principiantes en la soldadura con estaño. Este kit lo venden en la tienda de Amazon, así que aquí veremos qué es lo que contiene y también lo probaremos para ver qué tal funciona. Empezamos. Bueno, esto es lo que contiene la caja y esta es la marca. Entonces vamos a abrir para ver qué es lo que contiene cada parte. Primero empezaremos con el maletín que contiene el cautín. Aquí vienen las instrucciones. Aquí está lo que contiene el maletín. Empezaremos sacando el cautín. Y es este. Es un cautín que se ve de muy buena calidad. Se siente muy bien de hecho. Y pues se ve bastante bien. Aquí viene también lo que es la malla para desoldar. Un cable para hacer práctica de soldadura. Aquí está lo que es el soporte para poder poner el cautín. Y aquí está otro cable de otro color. Aquí también tenemos las puntas que son intercambiables para el cautín. Son varias. Vamos a sacar una para que ustedes vean el estado en el que están las puntas y cómo más o menos es su calidad. Aquí están, son estas. Ahora también pasaremos a lo que es el estaño, también viene aquí. Esta placa también viene que es para poder limpiar el cautín. Aquí están unas pinzas Swisser para poder colocar o quitar componentes o cables. Se ven de muy buena calidad, de hecho tienen dos, unas con doblez y otras rectas. Entonces son dos. Y también aquí está un paquete de termocontáctil que pues nos va a ayudar mucho a nuestros proyectos. Dos desarmadores chicos normales. Y también aquí viene un cortador de cables. También viene lo que es el extractor de soldadura a presión. Esto les va a ser de mucha utilidad, es muy práctico porque al estar caliente la soldadura, ustedes lo pueden absorber nada más apretando el botón y pues ya no tienen que usar lo que es la malla para desoldar. De este lado lo que tenemos es otra caja, aquí viene lo que es más termocontáctil, también viene un cable de un calibre más grande, una cinta de aislar color negra, vienen cinchos de colores, también otro cable de otro color, otra cinta de aislar, también viene el cortador de cable que habíamos visto en el otro paquete y también vienen esos adaptadores para poder colocar en algunos extremos de los cables. Esto es lo que viene en el segundo kit. Esto es todo lo que viene y pues ahora vamos a pasar a la prueba final. Vamos a ver qué tal funciona el cautín soldando pero también desoldando. Bien, lo que haremos primero será ver cuánto tarda el cautín en calentar, porque esto es muy importante, y a ver cuánto se demora en derretir la soldadura. Para esto ocuparemos la tarjeta de fenol que viene en el kit para hacer una prueba. Entonces vamos a sacar nuestro cautín y no voy a editar tanto el video para que ustedes vean cuánto tarda el cautín en funcionar y en poder calentar bien. Vamos a quitar este cable y vamos a conectarlo. Listo, ya está conectado, entonces ahora vamos a ver cuánto tarda. Ahorita se siente caliente la punta, entonces vamos a dejarlo aquí y vamos a esperar. Mientras vamos a sacar la soldadura y vamos a hacer algo. Ocuparemos sacar un cable para hacer la prueba. Le quito el amarre y vamos a utilizar también nuestro cortador para preparar la punta del cable. Bien, vamos a insertarlo en la tarjeta de fenol y aquí es donde soldaremos el cable. Vamos a probar a ver si ya calentó el cautín y vean si está caliente, ya está derritiendo la soldadura. Entonces vamos a probarlo, ingresamos el cable y vamos a soldar únicamente con la soldadura.
Vean, así queda. No estamos usando lo que es flux o pasta para soldar, solamente la soldadura. Realmente estoy sorprendido porque sí no tardó nada en calentar. Y a comparación de un cautín de marca, pues está bastante bien ese cautín, sí calienta rápido. Bueno, ahora vamos a llenar un orificio de la tarjeta de fenol con soldadura y haremos esto para poder poner en prueba lo que es el extractor. Vamos a sacarlo y con esto pues vamos a succionar la soldadura. A ver, voy a intentar hacerlo sin apoyo y vamos a colocar el cautín en el punto de soldadura que hicimos y el extractor encima. No se preocupen que no se derrite, está hecho con componentes para aguantar el calor. Entonces lo ponemos y una vez caliente la soldadura vamos a apretar el botón para poder extraer la soldadura. Y vean cómo queda. El extractor se puede poner arriba o también lo pueden poner por la parte de abajo para que ustedes puedan absorber la soldadura. Ya es cuestión de cómo se puedan ahí acomodar. Y bueno, está bastante aceptable. Entonces amigos, ya solo es cuestión de seguir practicando, pero lo que viene siendo el cautín realmente sí funcionó sin problemas, tanto para soldar y desoldar. Así que ya saben, si quieren un cautín y un kit para enseñarse en el mundo de la soldadura con estaño, pues este puede ser un candidato ideal. Si les gustó el video no olviden dejar su like y nos vemos para el siguiente video.